Emprendimiento de Guerrilla, el video podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. Jueves 30 de enero. Se nos va enero, se acabó. Ya hay que estar pensando en febrero. Mes enero con los impuestos, con el cierre del año anterior. Bueno, vamos a ver si nos ponemos ya en marcha y febrero empieza a acercarse o empezamos a acercarnos a nuestros objetivos. ¿Y qué hacemos los jueves en este podcast? Hablamos de guerrilleros del emprendimiento y bueno, pues hablamos de esas habilidades que tienen que atesorar. En este caso estamos trabajando el poder de la negociación. Ya trabajamos en su día el poder del liderazgo, pero bueno, ahora estamos con la negociación y hoy empezamos un nuevo tipo de negociación que no te puedes perder. Y es que hoy vamos a hablar de la negociación por enmarcado. Sí, por enmarcado. Así que, sin más, y si te parece, empezamos con esta negociación por enmarcado. Presentar información para influir en la percepción. Y es que la negociación por enmarcado es una técnica estratégica que se centra en cómo se presenta la información para influir en las percepciones, pero también en las decisiones y en los resultados de una negociación. Bueno, pues este enfoque se basa en esa psicología cognitiva y aprovecha el hecho de que la forma en que se estructura ese mensaje, bueno, pues puede cambiar la manera en que es percibido por las otras partes. Tanto en los negocios como en la diplomacia o incluso en contextos personales, el enmarcado permite dirigir la atención de la contraparte hacia aspectos claves de una propuesta y así maximizamos esa posibilidad de éxito. Bueno, pues en este podcast vamos a explorar en profundidad, ya sabéis como siempre, pues la historia de este tipo de negociación, las características, variantes, casos destacados, alguna que otra anécdota y curiosidad y también, muy importante, las habilidades necesarias para dominar este tipo de negociación. Así que sin más, y si te parece, vamos a empezar con la definición de la negociación por enmarcado. Y es que podemos decir que la negociación por enmarcado es una técnica que consiste en estructurar y presentar la información de manera que influya en cómo la contraparte percibe la situación o percibe la propuesta. En lugar de cambiar esos hechos subyacentes, el enmarcado lo que modifica es el contexto o lo que modifica es la perspectiva desde la que se interpretan estos hechos. Así que el enmarcado se basa en el principio de que las personas no siempre toman decisiones racionales y objetivas, sino que, bueno, pues su percepción puede ser moldeada por la forma en que se le presenta una opción o un problema. Y esto los lunes estamos trabajando nuestra mente con el tema de la lógica y, bueno, pues en muchos problemas de lógica el problema está en la presentación del problema, en el enunciado. Y es que muchas veces no somos capaces de, bueno, darnos cuenta de lo que hay detrás de esos enunciados. Y bueno, pues nos lo decían de pequeños, ¿no? Si no lees bien el enunciado del problema, pues hay muchas probabilidades de que no sepas contestar de manera adecuada a lo que se te está preguntando. Precisamente porque, bueno, pues porque no eres capaz
de entender el problema. Por ejemplo, si nosotros destacamos las ganancias potenciales de una propuesta, pues podemos hacer que se perciba como más atractiva, que esto es muy evidente, que si se subrayan las posibles pérdidas, incluso si el resultado neto es el mismo. Por eso es muy importante presentar las propuestas de la manera correcta. Vamos a poner un ejemplo concreto. A ver, el vendedor puede presentar un descuento como un ahorro de 100 euros en lugar de un 10% menos. Así lo que estamos haciendo es enmarcar la oferta de manera que parezca más valiosa, porque no es que te vayamos a cobrar menos, es que vas a ahorrar. Y vas a ahorrar esos 100 euros en lugar de ese 10%. Bueno, pues esa sería la definición de este tipo de negociación que, como veis, pues hace mucho énfasis en el envoltorio de todo esto de la negociación. Se llama negociación por enmarcado. Y vamos un poco con la historia, porque tiene una historia rica, tiene una historia diversa, que se desarrolla a lo largo de ciclos de interacción entre los humanos, ¿no? Aunque como todas el término y su formalización como técnica pues son de ahora, de la era moderna, los principios del enmarcado están presentes desde los primeros intercambios comerciales y esas primeras relaciones diplomáticas. No perdamos de vista que este enfoque se basa en el principio de que la percepción de los hechos puede influir como los hechos mismos. Y bueno, pues hemos de decir que ha evolucionado significativamente gracias a los avances de la psicología, de la comunicación y, muy importante, del análisis de datos. Vamos con esa primera parte, orígenes en la retórica clásica. Y es que, bueno, pues la idea de influir en la percepción de las personas no es nueva. En la antigua Grecia, filósofos como Aristóteles, pues estudiaron la persuasión y el impacto de cómo se presentaban un argumento, sentando las bases del enmarcado. Así, la retórica podemos definirla como una herramienta de enmarcado. Aristóteles definió 3 elementos clave de la persuasión: logos, razón; pathos, emoción; y ethos, credibilidad. Bueno, pues los oradores utilizan estas técnicas para estructurar sus discursos y guiar las percepciones, esas percepciones del público, en una práctica que puede considerarse el precursor del enmarcado moderno en las negociaciones. ¿Ejemplos históricos? Bueno, pues por ejemplo los debates públicos de la época. Los políticos y los filósofos enmarcaban sus argumentos en términos de justicia, de virtud o, por ejemplo, de utilidad, dependiendo de los valores predominantes de su audiencia. Esa sería la primera época de este tipo de enmarcado. Después nos vamos con el enmarcado en lo que sería el comercio antiguo. Y es que en el comercio, los mercaderes de civilizaciones como podrían ser la fenicia, la romana, la china, utilizaban ya el enmarcado para destacar las virtudes de sus productos y justificar precios altos. Aquí ya estamos hablando de marketing puro y duro. Bueno, pues estos intercambios estaban menos centrados en los hechos objetivos y más en cómo se percibía el valor de un bien o de un servicio. De esto estamos hartos en nuestra época. Por ejemplo, los mercaderes romanos presentaban productos exóticos como símbolos de estatus y exclusividad, enmarcando su rareza, pues como un indicador de calidad y de prestigio. Eso que conseguían meter en la cabeza del resto hacía que pudieran comercializar sus productos. Luego llegamos a la diplomacia y al enmarcado en la Edad Media. Y es que, durante la Edad Media, esto del enmarcado se convirtió en una herramienta esencial en esas negociaciones diplomáticas. Piensa que los tratados y las alianzas se diseñaban precisamente para destacar los beneficios compartidos y también para minimizar las concesiones de cada parte. Si buscamos un ejemplo diplomático, pues tendríamos la firma del Tratado de Tordesillas, 1494, en la que España y Portugal utilizaron el enmarcado para justificar la división del mundo en zonas de influencia.
Y es que, aunque ambos países cedieron territorio potencial, el acuerdo se presentó como un acto de equilibrio y cooperación para evitar conflictos futuros. Vamos a ir con la llegada ya de la ilustración y la persuasión razonada, pero antes pues nos vamos a ir con nuestro sponsor, porque ya ha llegado el momento de nuestro sponsor y bueno, pues vamos con ello. Vamos a hablar hoy de una habilidad que ya hemos tratado en este podcast, que tenéis que acaparar como guerrilleros del emprendimiento, además de la negociación, muy importante, el liderazgo. Así que vamos con el Guía Burros, cómo ser un líder. ¿Quieres convertirte en un líder capaz de inspirar y motivar a tu equipo? Este libro es para ti. Guía Burros, aprende a ser un líder, de Borja Pascual, es la herramienta esencial para profesionales, empresarios y guerrilleros del emprendimiento que desean desarrollar habilidades de liderazgo efectivas. En un mundo de constantes desafíos, el liderazgo es una habilidad crucial. Este libro te guiará a través de las distintas formas de liderazgo, desde el autocrático hasta el transformacional, pasando por el liderazgo situacional y el carismático. Aprenderás cómo inspirar, motivar y crear un ambiente en el que todos trabajen hacia un objetivo común. ¿Por qué es esencial aprender a ser un buen líder? Porque un liderazgo efectivo puede ser el factor determinante en el éxito o el fracaso de un proyecto. Este libro te enseñará a desarrollar una visión clara, a comunicarte de manera efectiva y a tomar decisiones informadas. Con Guía Burros aprende a ser un líder, descubrirás las características que definen a un gran líder, como la empatía, la integridad y la capacidad de delegación. A través de las experiencias y enseñanzas de Borja Pascual, aprenderás a enfrentar desafíos y a convertir tus fracasos en oportunidades de crecimiento. El liderazgo es una de las habilidades más valiosas que debe atesorar un guerrillero del emprendimiento. Este libro no solo te proporcionará las herramientas necesarias para liderar con éxito, sino que también te preparará para navegar por los altibajos del emprendimiento con confianza y determinación. No esperes más para transformar tu potencial de liderazgo. Adquiere Guía Burros, aprende a ser un líder y comienza tu viaje hacia el éxito hoy mismo. Lo puedes encontrar en las mejores librerías y las principales plataformas online. El éxito está en tus manos. Y ya estamos de vuelta con este libro, Guía Burros, aprender a ser un líder. Hablamos de las distintas formas de liderazgo para profesionales, empresarios y guerrilleros del emprendimiento. Un libro fundamental. Menos de 10 euros, 9,95, principales librerías, plataformas online y en nuestro e-commerce borjapascual.org. Pero vamos, que por menos de 10 euros vamos a hablar del liderazgo autocrático, del democrático, del transformacional, del transaccional, del laissez-faire, del carismático, del situacional, del servicial, del paternalista, el liderazgo por competencias, el auténtico, el burocrático, el visionario, el coach, el estratégico, el relacional, el cruzado, el de equipo y el moral, que son los que hemos seleccionado para este libro. Son tipos de liderazgo que debes conocer, bueno, pues para adaptar tu liderazgo a esa situación particular, a ese equipo especial, a esa persona concreta. Bueno, pues tienes que ser capaz de tener esas herramientas de liderazgo. Como te decía, menos de 10 euros y lo puedes encontrar en borjapascual.org, donde al entrar pues verás toda esa oferta formativa que tenemos, desde estas habilidades del guerrillero hasta el arsenal digital que necesitamos acaparar, todos esos métodos para estar entrenando nuestro éxito o, como pasará mañana, aprendimiento, ¿no? Aprender a emprender. Y bueno, pues si entras y de repente ves este que ha salido también hace poco, gestión laboral tan importante de la parte de aprendimiento, pues dicen, me llevo 2 libros, no pago gastos de envío. Que decido llevarme 3 libros, te regalamos un 4.º libro y no pagas gastos de envío. Que te llevas 4 libros, pues no pagas gastos de envío y te regalamos un curso valorado en 69 euros. Así que ya sabes, Guía Burros, aprende a ser un líder, menos de 10 euros, principales librerías, plataformas online y en borjapascual.org. Seguimos con la ilustración y la persuasión razonada, tal y como habíamos prometido antes de nuestro sponsor, y es que con la llegada de la ilustración en el siglo XVII y siglo XVIII, el enmarcado pues tomó un enfoque más racional. Los pensadores de esta época destacaron la importancia de estructurar los argumentos de manera lógica y basada en evidencias para influir en esa toma de decisiones. Por ejemplo, un ejemplo político.
Los escritores y los líderes revolucionarios de la época, como podían ser Thomas Jefferson y Benjamin Franklin, bueno, pues enmarcaron la independencia de Estados Unidos como un acto de justicia y libertad, apelando tanto a la razón como a los valores éticos para persuadir así a las masas y a los aliados internacionales. Bueno, pues fueron capaces de darle esa pátina importante. En el desarrollo contemporáneo, bueno, pues esa psicología cognitiva y la economía del comportamiento han marcado esta época. Y es que el enmarcado, como técnica formal de negociación, comenzó a desarrollarse en el siglo XX y fue gracias a los avances, como decíamos, en psicología cognitiva y en economía del comportamiento. Investigadores como Amos Tversky y Daniel Kahneman, pues exploraron cómo la presentación de opciones influía en esa toma de decisiones, consolidando así el enmarcado como un fenómeno psicológico medible. Llega la teoría de la perspectiva en 1979. Tversky y Kahneman demostraron que las personas toman decisiones diferentes dependiendo de cómo se presenten las mismas opciones. Al final, los estudios lo que revelaron es que los individuos prefieren evitar pérdidas en lugar de ganar algo equivalente, lo que, se conoce como la famosa aversión a la pérdida, que es uno de los neuroimpulsores que utilizamos en el neuromarketing. Por ejemplo, en un experimento clásico, se pidió a los participantes que eligieran entre dos tratamientos para una enfermedad mortal. Uno que salvaría 200 vidas. Eso ya lo hemos puesto ahí en un enmarcado positivo. Y otro que dejaría morir a 400 personas, sería un enmarcado negativo. Aunque los resultados eran equivalentes, el enmarcado positivo obtuvo mayor aceptación. Tendemos a decidir según esas opciones que se nos ofrecen. Llegamos a las aplicaciones en diplomacia y en la política, y es que, con el auge de las negociaciones internacionales después de esa Segunda Guerra Mundial, pues el enmarcado comenzó a usarse de manera estratégica en política y en los temas de diplomacia. Los líderes mundiales utilizaron esta técnica para influir en la percepción pública y para ganar apoyos para acuerdos complejos. Vamos con un ejemplo diplomático. Por ejemplo, durante las negociaciones del Plan Marshall, 1948, Estados Unidos enmarcó la ayuda económica a Europa como una medida para reconstruir la paz y la estabilidad mundial. Evitó así que se percibiera como una intervención económica unilateral, y eso hizo posible que se pudiera llevar a cabo. También podemos hablar del enmarcado en la parte de los negocios y el marketing, que tienen una relación directa, y es que a medida que la globalización y el marketing ha ido evolucionando, en las últimas décadas de este siglo XX, el enmarcado se consolida como una herramienta clave en todas esas negociaciones comerciales. Podemos decir que las empresas comenzaron a utilizar datos psicológicos, vamos a dejarlo ahí, para estructurar sus propuestas y presentarlas de una manera más atractiva. Pongamos un ejemplo empresarial. En las negociaciones para la venta de productos tecnológicos, las empresas destacaron características específicas como más rápido o más eficiente, en lugar de resaltar especificaciones técnicas complejas, enmarcando así los beneficios de una manera comprensible para el consumidor promedio, a quien iban dirigidos con el mensaje. Pero también tenemos que ser conscientes de la era digital y ese enmarcado personalizado. Y es que, en el siglo XXI, la digitalización y el análisis de datos ha permitido personalizar el enmarcado como no se había podido hacer nunca antes. Las plataformas digitales,
la inteligencia artificial recopilan información sobre los usuarios para adaptar el mensaje a sus preferencias y a sus sesgos y utilizar ese disparador mental que mejor funcione en cada caso. Por ejemplo, Amazon utiliza el enmarcado en su estrategia de precios al presentar descuentos como ahorros significativos y mostrar productos más caros como mejor valor. Bueno, pues esto influye en cómo los clientes perciben el precio y perciben ese valor de sus compras. Así que, como veis, la historia de la negociación por enmarcado refleja la evolución desde esas primeras interacciones humanas hasta, pues convertirse en una técnica sofisticada y podríamos llegar a decir científica. Desde la teoría clásica hasta las estrategias digitales, pues este enmarcado ha demostrado ser una herramienta muy poderosa para influir en las percepciones y, muy importante, en las decisiones. Al final, su éxito radica en esa capacidad para adaptar la presentación de la información a las necesidades y también a los valores del público, el público al que nos dirigimos, haciendo así, pues de esta técnica una pieza clave en las negociaciones actuales, en las negociaciones contemporáneas. Bueno, nos hemos ido ya de tiempo, seguiremos el jueves que viene, mañana tenemos aprendimiento, aprender a emprender, seguimos con nuestro plan de negocios, así que te espero mañana. ¿Y cómo te espero mañana? Pues te voy a decir lo que te digo todos los días, que no es otra cosa que ¡hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.